Tercer módulo, tópicos de ingeniería económica. Tema 1, conceptos básicos, tasas de interés y algunos factores de ajuste temporal. Comenzaremos describiendo cuáles son los fines de la ingeniería económica. La ingeniería económica consiste en la aplicación de diversas herramientas matemáticas para racionalizar y comprender de mejor manera las decisiones económicas, principalmente en lo que se refiere a proyectos de inversión de las empresas. Estos criterios pueden ser complementados con otros, como de carácter estratégico, político, amistades, etc., que puedan complementar la toma de decisiones. Principalmente, comprende dentro de sus criterios las siguientes tres componentes que corresponden a los flujos de efectivo de las alternativas que se escogen, el tiempo de ocurrencia de esos flujos de efectivo y las tasas de interés involucradas. Veamos a qué se refiere el concepto valor del dinero en el tiempo. Este concepto se refiere al cambio del valor que tiene este activo a lo largo del transcurso del tiempo. El dinero puede cambiar de valor a diversos factores, como el costo-oportunidad real del dinero, es decir, el uso alternativo que tiene, la inflación y el riesgo de los proyectos a los cuales se aplica. Generalmente se dice que el dinero llama al dinero o hace dinero. Por ejemplo, cuando una persona deposita dinero en una cuenta de ahorro bancaria, sabe que va a recibir un interés en cambio, o cuando se endeuda, sabe que tiene que pagar dicho interés. Asimismo, para generar los beneficios de un proyecto de inversión, debe haber una inversión inicial en dinero. Los depósitos de los fondos de pensiones nuestros también implican una inversión por parte de nosotros, de modo de atraer o llamar dinero en el futuro. También son los casos de las compras de carteras de fondos mutuos, que entregan una rentabilidad esperada luego de una inversión inicial o sucesiva. El valor del dinero en el tiempo se ve expresado a través de las tasas de interés que se observan en el mercado. Estas tasas de interés representan el costo de obtener fondos en el mercado o el precio que percibe alguien cuando presta fondos en el mercado. Por tanto, estas tasas son determinadas en dichos mercados. El gráfico que se presenta muestra la situación general y resumida del mercado de fondos prestables. Estamos hablando de un tipo de fondo con un tipo de tasa. La oferta de fondos prestables tiene pendiente positiva y esto se debe a que a mayores tasas de interés es más atractivo prestar los fondos debido a que la retribución por ellos es mayor. Lo inverso ocurre con el caso de la demanda, la que se ve reducida a medida que aumenta la tasa de interés para estos fondos, porque implica un mayor costo de conseguirlos. Donde se cruza la oferta y la demanda de fondos prestables es aquel punto para el cual la tasa de interés reflejada en ambas curvas se iguala. De esta forma, las tasas de interés están reflejando el costo-oportunidad del dinero. Sin embargo, en la realidad vamos a ver que estas tasas también están influenciadas por otras variables como la inflación y el riesgo, tal como se señaló hace unas presentaciones anteriores. ¿Cómo afecta la inflación? Bueno, la inflación es el aumento sostenido del nivel de precios y que ocasiona que el dinero vaya perdiendo de valor adquisitivo a lo largo del tiempo. Es medido generalmente por el índice de precio del consumidor. Asimismo, hay medidas para poder incorporarla en la toma de decisiones financieras, como el empleo de la unidad de fomento, que contempla la variación justamente de este índice de precio al consumidor. Dentro de la tasa de interés se incorpora un monto asociado a la inflación, de modo que se pueda recuperar
la capacidad adquisitiva del dinero prestado. De esta manera se pueden diferenciar las tasas de interés en tasas de interés reales y tasas de interés nominales. La tasa de interés real estaría reflejando el verdadero costo de oportunidad del dinero, es decir, de la rentabilidad real de los usos alternativos del dinero, mientras que las tasas de interés nominal no solamente reflejan este costo, sino que también incorporan la variable inflación. Aquí presentamos una aproximación de cómo se incorpora la inflación en estas tasas de interés. Veremos que de manera aproximada la tasa de interés real es la suma entre, la tasa de interés nominal es la suma entre la tasa de interés real y la tasa de inflación. La interacción entre ambas es despreciable y por eso se anula. La otra variable que se dijo influye en las tasas de interés es el riesgo. El riesgo, de manera transversal, afecta a las tasas de interés en la medida en que se incorpora en el costo de oportunidad del capital, independiente de la prima por inflación que se incorpora a la tasa. Mientras mayor es el riesgo, es mayor la tasa de interés de que se puede exigir a una alternativa de inversión, debido a que carteras de inversión más riesgosas deben compensar ese mayor riesgo con mayores rentabilidades. Es el caso de las carteras de préstamo de los bancos. Las colocaciones de los bancos tienen distintas tasas de interés y están agrupadas por tipos de cartera según el nivel de riesgo. Las más riesgosas son las que tienen tasas de interés más altas debido a ese riesgo. En el caso opuesto está en los papeles del Banco Central. El Banco Central emite bonos que promete pagar una tasa determinada dependiendo del plazo del pago de estos bonos. No es probable, o es muy poco probable, que el ente emisor no pueda responder a la obligación de pago de esos bonos, debido a que siempre puede emitir dinero para poder hacerlo. De esta manera, la tasa que se refleja en los bonos del Banco Central representan la tasa libre de riesgo del mercado. Como se observa en el gráfico, a mayor riesgo se tienden a observar tasas de interés mayores para los distintos papeles del mercado o las inversiones. Ahora pasemos a ver la equivalencia de las tasas entre interés simple e interés compuesto. El interés simple es aquel que se calcula siempre sobre el principal inicial para cada periodo subsecuente, mientras que el interés compuesto se calcula sobre el principal y los intereses acumulados. La tabla de abajo muestra un paralelo entre interés simple e interés compuesto con la misma inversión inicial y la misma tasa de interés anual. La situación reflejada en el cuadro se ve aquí gráficamente y se puede ver cómo el valor futuro de una inversión a interés compuesto se va alejando de aquella a interés simple a medida que aumenta el número de años en que se invierte. Ahora veamos la equivalencia de tasas en lo que se refiere a periodos. Existen equivalencias entre tasas de interés que se manifiestan en distintas frecuencias de tiempo, por ejemplo, las mensuales con las anuales. Aquí se expresa la equivalencia y cómo llegamos a expresar la tasa anual en términos de una tasa mensual. Más abajo hay un ejemplo. La tasa de 1% mensual implica una tasa de 12,68% anualizada cuando se utiliza interés compuesto. Sin embargo, sabemos que en el caso del interés simple, la aplicación no es compuesta, por tanto debe dar un 12%. Otra pregunta es, ¿qué tasa mensual es compatible con una tasa anual equivalente, específica, determinada? En este caso, en el ejemplo de 15%. Aparece allí en amarillo la ecuación
que permite obtener ese valor. Y abajo está el ejemplo en que se transforma la tasa 15% anualizada a 1,17% mensualizada. Luego de ver esto básico y equivalencia de tasa, pasemos a ver los factores de ajuste temporal de los montos en dinero en distintos momentos del tiempo. La relación más básica es aquella que relaciona un valor actual y un valor futuro. Un monto BP, en este caso, invertido a una tasa de interés I por un periodo determinado, se puede transformar en un valor futuro de la siguiente manera. BF, que es el valor futuro, será el interés más el principal de ese valor BP. Asimismo, podemos invertir la ecuación para obtener valor presente a partir de un valor futuro. Sin embargo, hasta el momento, estamos considerando un solo pago y un solo periodo. ¿Qué pasa si incorporamos un mayor número de periodos? Bueno, acá está expresado el valor futuro de una inversión BP luego de transcurrido n periodos, con una tasa de interés constante. La anterior ecuación también puede reordenarse para determinar el valor presente de un valor futuro en muchos periodos adelante, con una tasa de interés fija. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el valor en 2 años de un monto de 100.000 depositado a una tasa de interés de 10% hoy? Al aplicar la fórmula de valor futuro para n periodos, consideramos n igual 2. El resultado es 121.000. Otro ejemplo. ¿Qué monto debe ser depositado hoy a un interés de 8% anual para disponer de un valor de 3 millones dentro de 5 años? Ahora utilizamos la ecuación reordenada para el valor presente. En este caso, n es igual a 8, a 5, y la tasa de interés es igual a 8. El monto actual es 204.175. Complejizando un poco más el flujo de caja, consideremos un monto fijo que se repite año a año. Cuando este flujo es constante, decimos que esto es una anualidad. A continuación presentamos cómo se llega a valorizar una anualidad. A partir de la escala de tiempo presentada y los flujos, vemos cómo se presenta, con los criterios ya expuestos, el valor presente de cada uno de ellos y los agregamos para obtener el total. Finalmente, en 1 vamos reordenando la ecuación. ¿De qué manera? Simplemente factorizamos el factor común, que es el flujo. En el punto 2 aplicamos un factor divisorio de 1 más i, lo que nos permitirá, al restar las ecuaciones, obtener una fórmula más sencilla de aplicar para obtener el valor presente de dicha anualidad. Acá se presenta dicha ecuación en forma ordenada y vemos que depende simplemente de la anualidad, de la tasa de interés y del número de periodos. Ejemplo de aplicación. ¿Cuál es el valor actual de un flujo anual de 100.000
durante 20 años con una tasa de interés de 5% anual? Es muy sencillo aplicar esta fórmula y vemos que el valor obtenido es de 1.246.221. Sin embargo, también podemos querer conocer la cuota que determina un valor presente de ese estilo. Esto surge de reordenar la ecuación anterior. ¿Cómo lo aplicamos? Ejemplo, ¿cuál debiera ser la cuota anual de un crédito a 10 años por un monto de 5 millones si la tasa de interés es de 8%? Podemos aplicar la fórmula anterior para obtener la cuota. Presentamos otro ejemplo. ¿Cuánto debe ser el ahorro anual para lograr un monto de 8 millones dentro de 12 años si la tasa de interés es de 6%? Nuevamente, aplicando la misma fórmula podemos obtener dicho valor. Ahora, reordenando la ecuación podemos obtener el valor futuro de una anualidad. Consideremos el siguiente ejemplo. ¿Cuánto logrará reunir dentro de 10 años una persona que realiza un depósito anual de 250.000 a una tasa de interés de 5%? Vemos que aplicando la fórmula se arroja un valor de 3.144.473. De esta manera una persona podría programar su jubilación, por ejemplo. Fin de tema 1. Conceptos básicos, tasas de interés y algunos factores de ajuste temporal.